Buenas tardes. Este grupo está conformado por Arlene García y Ana Lucía Fabián, quien les habla. Y en la tarde de hoy les vamos a hablar sobre el procesamiento de maíz. Continúa. El maíz, de manera introductoria, vamos a decir qué es el maíz. Pues el maíz es un cereal perteneciente a las familias de las gramíneas de la tribus de las maideas, el cual se caracteriza por tener tallos largos y sólidos. Estos no son huecos. Al final de estos se dan espigas o mazorcas en las inflorescencias femeninas que sus semillas o granos redondean lo que es un eje que conocemos como elote o más bien aquí lo conocemos como tusa. Esta plantación o este tipo de plantas tienen una producción anual y puede tener o alcanzar un desarrollo de 2 a 5 metros de altura. Este fruto es clasificado como un cariópside, pues es un fruto seco que no cae de su soporte y proviene de un ovario compuesto, o sea, y la cubierta de esta está frecuentemente adherida a lo que es el pericarpio. Siguiente. El origen del maíz o el maíz es originario del continente americano, el cual fue cultivado por primera vez por los pueblos ubicados en el eje neovolcánico de México, alrededor de hace ya 10.000 años. Pero hace solo 2.500 años que este producto se expandió por todo el continente americano. Luego de la llegada de los colonizadores españoles al continente americano, este se ha expandido por todo el mundo y se puede cocinar o sea, se prepara de diferentes maneras en todas las partes del mundo, o sea, de manera diferente en cada parte del mundo. Siguiente. Las plantas de maíz pertenecen a las poáceas con un ciclo de producción anual, como ya dije anteriormente. Sus tallos son resistentes y erectos. A lo largo del tallo aparecen entrenudos de los cuales brotan las hojas. Las plantas de maíz están compuestas por raíces, o sea, las raíces son de dos tipos. Están las primarias, las cuales son fibrosas y se encuentran por debajo de la tierra, y las adventicias que brotan del primer nudo de las plantas. Están los tallos, que están compuestos por tres capas: epidermis impermeable y transparente, una pared vegetal por la cual circula la savia de la planta y una médula de tejido esponjoso y blanco en la cual se almacenan los azúcares. Se encuentran las hojas, que son generalmente lanceoladas y pueden alcanzar los 20 centímetros de longitud y 9 centímetros de ancho. Están las inflorescencias, que son las flores de las plantas, las cuales se dividen en masculinas llamadas panículas y las femeninas llamadas mazorcas, que estas son las que dan el fruto del maíz. Siguiente. Ahora bien, vamos a hablar de la estructura del grano. Cabe destacar que cada grano es un fruto independiente. O sea, ellos se encuentran alojados en lo que es el elote, y cada grano corresponde a ser un fruto independiente de otro. Está conformado por un endospermo, que es la parte blanca, como vemos aquí en la imagen. Está conformado por almidón y gluten. Es el tejido que rodea todo el embrión y proporciona el alimento para el crecimiento de la semilla. Este está dividido en dos regiones, que es el endosperma harinoso. Este tiene una consistencia suave y opaca y representa el 34% del peso del endospermo. Está el endospermo córneo, que tiene una estructura dura y translúcida y presenta el 66% del peso del endospermo. La parte del endospermo harinoso es la que podemos ver, la parte blanca, y la parte amarilla es la que corresponde al endospermo córneo. Se encuentra lo que es el germen, que es el embrión del maíz, y se encuentra en la parte inferior y media del mismo.
Se encuentra el gluten, que se ubica mayormente en la parte superior del grano. Se caracteriza por presentar o por tener el mayor contenido de proteínas. Aquí este se divide en dos, que es el gluten meat y el gluten fit. El gluten fit es un componente que es rico en fibra, pero bajo en proteínas, y el gluten meal tiene un alto contenido de proteína y una fracción baja en fibra. Finalmente se encuentra el pericarpio, que es mejor conocido como la cascarilla, y esta es la parte que cubre todo el grano. Este representa el 23% de este. Siguiente. Composición nutricional del grano. En esta parte se encuentran de cómo se encuentran proporcionados en porcentaje cada uno de los componentes nutricionales que forman el grano. Y en este caso, o sea, es importante saber que cada grano, como mencioné anteriormente, es un fruto independiente que se encuentra insertado en el elote o en el eje cilíndrico o sea, del maíz. El componente principal del grano del maíz es el almidón, al cual corresponde el 72 o 73% del peso del grano. Los demás compuestos, como hidratos de carbono, se encuentran entre 1 y un 3% del grano. Dentro de esto, los que se pueden mencionar está la fructosa y la sacarosa. Luego se encuentran lo que son las proteínas, las cuales están en un porcentaje entre un 8 y 11% de grano, las cuales en su gran mayoría se encuentran en el endospermo. Están las albúminas y las gloalbúminas. El aceite y ácidos grasos se encuentran entre un 3 y un 18%. De manera fundamental se encuentran distribuidos en el germen del grano, al igual que el almidón. O sea, también este es rico en lo que es almidón y fibra dietética. Se puede decir que la proporción de esta se encuentra muy relacionada con lo que es el almidón. Es decir, que la cantidad de fibra dietética que puede poseer el grano es el elemento que se encuentra como en nivel secundario después del almidón. O sea, que este es rico en fibra dietética. Y finalmente se encuentran lo que son las vitaminas, que las liposolubles. Dentro de estas se encuentran las provitamina A, los carotenoides. Estos provocan lo que es la coloración del grano, y la vitamina E. Siguiente. Características económicas del maíz. Estos constituyen lo que es la base para la alimentación de los pueblos, especialmente los centroamericanos, pues estos se consumen en cada uno de los platos que se cocinan en todo el continente. Son plantas muy versátiles y adaptables debido a que su forma de preparación de siembra soportan diversos climas y diferentes altitudes de siembra. O sea que estas son fáciles de sembrar y producen en su gran mayoría. Se encuentra lo que es que proporcionan energía a través de su gran contenido de carbohidratos. Siguiente. Ahora yo les voy a hablar, para finalizar de mi parte, yo les voy a hablar de los tipos de maíz. Estos se dividen en maíz dulce. Este es usado con fines gastronómicos y, como bien dice su nombre, este contiene un alto contenido de azúcares como son la fructosa y la sacarosa. Se encuentra el maíz de harina. Por su gran contenido de almidón, es muy blando y es idóneo para lo que es la molienda y elaboración de harina, por esto lleva su nombre. Está el maíz de corteza dura. Esta es la versión americana del maíz, y estos se caracterizan por tener granos extremadamente duros. Y finalmente se encuentra el maíz reventador, que son granos regulares propicios para la elaboración de palomitas de maíz, como los vemos aquí, por su forma que estos tienen. Y la cantidad de aceite que también estos poseen en su germen. A continuación, le dejo con mi compañera que continuará con la otra parte de la exposición. Buen día, mi nombre es Aline García y les voy a estar hablando sobre el procesamiento del maíz. Pues para iniciar debemos saber
¿Qué es el procesamiento del maíz? Pues el procesamiento del maíz comprende todo proceso desde que el cereal se cultiva hasta que llega a la mesa del consumidor. También es conocido como la transformación del maíz. Y después del maíz ser procesado, este se puede presentar en diversas formas, como son el maíz dulce tierno, la conserva, harina de maíz, maicenas, entre otros productos. Pues después del maíz ser cosechado, iniciamos con lo que es el proceso de post cosecha, el cual el proceso del maíz inicia desde que son las actividades post cosecha, las cuales son las actividades comprendidas desde la cosecha hasta lo que es el punto de fabricación de un producto terminado. La post cosecha se refiere a lo que es el manejo adecuado de la conserva del grano y la semilla para finalmente preservar su calidad y para posterior comercialización o consumo. Esta se puede definir como el manejo post cosecha en un conjunto de actividades para la comercialización, entre las que se encuentran lo que es el desgrane, la limpieza, la selección, clasificación, secado, empacado y almacenamiento. Con esto podemos empezar a definir lo que son las actividades post cosecha, empezando por lo que es el desgrane, que según la FAO consiste en la separación del grano de la parte de la planta que lo sustenta. Esta se realiza después de la recolección y generalmente se realiza a mano o con ayuda de animales o por medio de sistemas mecanizados. Luego está lo que es la limpieza del grano, que se refiere a lo que es una actividad o una operación de limpieza del grano inmediatamente después de la recolección o antes de su secado. Cuando esto se realiza en la planta de acopio se denomina prelimpieza y este se realiza con el objetivo de separar los granos de la materia indeseable entre lo que se encuentran, lo que son granos partidos, hojas, cáscaras, entre otros, los cuales pueden afectar de forma negativa al proceso de secado y aireado, es decir, a su conservación. Luego tenemos lo que es la selección y clasificación. Este consiste en lo que es una evaluación de serie de características del grano de maíz para determinar su calidad. Dependiendo del tipo de grano, aquí se le evalúa lo que es el peso, las materias extrañas, los granos rotos, granos dañados, la acidez y otras materias grasas. Luego se encuentra lo que es el secado, que se realiza con el principal objetivo de reducir la humedad de la cosecha del grano y la semilla, hasta lo que es una humedad relativa apta para un almacenamiento seguro. En lo que es el maíz, para la conserva del mismo, la humedad de almacenamiento segura es de un máximo de un 14%. Este proceso se puede realizar en lo que es a temperatura baja, que es a temperatura ambiente, o 3.8 grados por encima. También está a temperatura media, que es de 43 a 60 grados Celsius, y a temperatura alta, que es de 60 grados Celsius en adelante. Encontramos lo que es el almacenamiento. De lo anterior, del secado, tenemos también que resaltar que esto tiene una gran importancia debido a que este evita lo que es el aumento de calor, disminuye el proceso respiratorio del maíz, disminuye la reproducción de hongos y además elimina o reduce lo que es el riesgo de germinación en el grano de almacenamiento. Finalizamos el proceso post cosecha con lo que es el almacenamiento, donde aquí se trasladan los granos a un sitio de gran volumen, donde se mantienen en aireación para procurar lo que es la conservación del mismo. Este a veces dura varios meses hasta que se envía a su destino final. Ahora bien, entremos, después de saber todo el proceso de post cosecha, entremos a lo que es la transformación de maíz en sí, donde el grano de maíz se transforma en alimentos o en productos industriales útiles mediante dos procesos, los cuales serán constituidos por lo que es la molienda seca y la molienda húmeda. Donde de la primera se pueden obtener lo que son productos como son semolas, harinas corrientes, aceites, entre otras cosas. Y de la segunda se pueden obtener almidones y otros derivados del mismo. Empezando por lo que es la molienda seca. Esta es una práctica de forma artesanal y fue la primera técnica empleada por diversas culturas para lo que es la obtención de subproductos derivados del maíz, donde estos introducían y aclimataban estas plantas en sus regiones. Además de que los principales productos obtenidos por esta práctica eran las harinas o semolas de maíz molido para elaboración de arepas, y también se utilizaban para lo que es elaborar bebidas, alimentos y cereales. Pues bien, ¿qué es la molienda seca?
Pues la molienda seca consiste en lo que es la reducción del tamaño del grano del maíz, separar y romperlo en todas sus partes anatómicas, como son, como mi compañera explicó, endosperma, germen y pericarpio, para que posteriormente este se cierna y se clasifique en distintos factores del grano. Las características de la molienda seca van desde que este proceso se realiza con una humedad relativa muy baja, además de que esta separa al grano por lo que es sus partes anatómicas, lo que hace es que la digestión y conservación sean más duradero. Además, también se reduce lo que es la harina a cantidades de endospermos sumamente considerables, lo cual reduce lo que es el deterioro causado por los gránulos de almidón que se encuentran en este mismo. Para comenzar con lo que es la producción en lo que es la molienda seca, tenemos lo que es la limpieza y la clasificación del grano. Aquí se separan el grano de otros materiales indeseables y se evalúan sus características para determinar su calidad. Luego está el acondicionamiento, que este se realiza con lo que es la finalidad de ablandar el endospermo para facilitar la molienda. Acá se le añade, se retira agua y esto dependerá de la variedad de lo que es el grano, el contenido de humedad, dureza, la humedad del ambiente y la temperatura. Aquí se realizan en ese tipo con muy bajas cantidades de agua. Luego está el desgerminado, que se trata de separar el germen del grano del maíz con una máquina llamada desgerminadora. El germen que diga aquí es muy liviano. Este se lava y se seca para obtener un contenido de humedad del 3% y este es un subproducto que sale de este proceso de producción. Luego está lo que es la molienda, que se divide en dos etapas, donde está la trituración, donde se tritura el endosperma, reduciendo lo que son una finura adecuada. Y luego está la reducción, donde ese endosperma triturado se reduce a lo que son partículas finas tipo harina. Luego está el tamizado separado de clasificación, donde se tamiza, se separa y se clasifica el producto, ya sea ensalvado, que es este que vemos acá, el grif, que es este que vemos acá, y también la harina. Se puede notar su diferencia en lo que es color y textura. ¿Qué productos se obtienen de la molienda seca? Pues de la molienda seca podemos obtener productos como son aceites que se obtienen del germen y harinas que se obtienen de todo el producto y semolas también se obtienen de esta. Ahora pasemos a lo que es la molienda húmeda. Es un proceso empleado por las grandes industrias para obtener almidón principalmente, que al igual que se obtienen otros muchos productos de este mismo. A diferencia de lo que es la molienda seca, se emplean grandes cantidades de aguas adecuadas y controladas para lo que es ablandar el grano. Y este es un proceso complejo, por el cual se separan por medios físicos y químicos los componentes del maíz. La molienda húmeda en sí es un proceso sofisticado por medios físicos y químicos donde se separan los componentes del maíz en una serie de subproductos útiles. Este proceso es el que más se ha extendido por todos los países, especialmente por Estados Unidos, donde es un gran productor de almidón. De este proceso se obtienen lo que son almidones, gluten y pienso. Las características de este proceso es que tienen una alta humedad relativa y se separan los componentes químicos, a diferencia del anterior proceso de molienda seca, donde se separan lo que son las partes anatómicas del maíz. Empezamos con esta, donde se realizan lo que son la inspección y limpieza, que está destinada a eliminar lo que son materiales extraños del maíz. Luego está la maceración, que se realiza a 50 grados Celsius en un tanque de acero inoxidable por un periodo de tiempo que oscila entre 30 y 40 horas. Aquí la humedad de maceración aumenta en lo que es un 17 a un 45%. Esta fase ayuda a lo que es que el maíz se ablande para hacer o facilitar lo que es su molienda, la separación de sus componentes, obviamente. Luego tenemos lo que es el triturado o molienda gruesa, donde el grano que anteriormente fue macerado se tritura hasta, ¿cómo decirlo? Hasta despegar el germen de sus otros constituyentes. Luego está lo que es el desgerminado, donde el resultante de la molienda es suspendido en agua corriente, lo que lo hace pasar por lo que son unos hidrociclones,
donde se separa el germen y este se destina para la extracción de aceite, como anteriormente mencioné. Luego está la molienda fina, donde una vez que se retira el germen se emplea un molino de impacto para reducir el tamaño de la partícula del almidón, lo cual permite aumentar lo que es el área de contacto sin afectar lo que es el material fibroso. De acá, el material fibroso es tamizado. Además, se pueden obtener un subproducto llamado gluten fit, que se utiliza para lo que es la producción de alimentos balanceados. Luego está lo que es la separación de la cascarilla, donde la fibra se recoge y se tamiza del almidón residual o proteína. También la cascarilla luego de ser secada, esta es utilizada como una dieta para los animales. Luego está el centrifugado, por medio de la fuerza centrífuga se mezcla, o sea, la mezcla de almidón y gluten es bombeada por diversas columnas giratorias, donde lo que ocasiona que las proteínas y el agua menos tensas floten y el almidón quede en la parte posterior, formando lo que es una separación del mismo. También está lo que es el lavado del almidón y la concentración de este, donde el lavado donde el almidón se lava lo que es unas 8 o 14 veces por medio de hidrociclones, con el fin de eliminar lo que son diversas trazas restantes de lo que es proteína y reducirlo a lo que es un almidón de calidad, con una pureza de un 99.5%. Luego de eso se pasa a lo que es el proceso de lechado del almidón. En esta etapa se efectúan diversos procesos para definir o se realizan diversos procesos a lo que es el almidón para obtener diversos subproductos. Aquí tenemos lo que es un cuadro que muestra lo que son las diferencias entre la molienda seca y la molienda húmeda, donde tenemos factores como la cantidad de agua utilizada, donde en la molienda seca se utiliza muy poca agua y en la molienda húmeda se utilizan grandes cantidades de agua. Está el objetivo, donde la molienda seca, el objetivo de esta es separar las partes anatómicas del grano, como anteriormente había dicho y explicado mi compañera Ana, donde se separa el endospermo, el germen y el pericarpio. Mientras que en la molienda húmeda se separan lo que es los componentes químicos del grano, donde están lo que es el almidón, la proteína, el gluten y la fibra. Y los productos obtenidos después de este proceso están lo que es en la molienda seca, lo que es harina, salvados y aceites del germen. Y en la molienda húmeda obtenemos lo que es el almidón, proteínas, fibras y otros separados que son muy puros. Además de que debemos saber que del almidón se obtienen diferentes azúcares. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.